El patrón de 5 noches, el cráter de Karabeliv y la paradoja del combustible. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este miércoles 15 de julio de 2026 en nuestra segunda actualización. Iniciamos la transmisión conectando los sensores de inmediato y saludando por supuesto a toda nuestra comunidad en el arenero. Hoy abrimos un expediente masivo de actualización técnica y geopolítica donde analizaremos los cambios doctrinales en los frentes económicos y de infraestructura global. En este reporte forense desclasificamos un hallazgo de última hora respondiendo directamente a las dudas de nuestra comunidad, el funcionamiento real de la aplicación de seguridad civil Radar.nf en territorio ruso. Pasaremos revisión sobre el doble knockout histórico que ha sufrido el eje París-Londres, no en los despachos, sino en el césped de las seminales de la Copa del Mundo 2026, en una jornada memorable para el fútbol hispano. Dicho esto, pasaremos el bisturí clínico sobre el arco de asfixia del Mar Negro y el cráter de Karabeliv, para luego auditar las alarmantes costuras de la especulación interna de combustible. Y terminaremos desnudando las purgas de oficina en Bancova, el fraude de las licencias de misiles y el colapso del relato de la Unión Europea expuesto durante los desfiles de la pasarela de París. Un informe directo, conciso y de estricto realismo. Así que vamos manos a la obra. El expediente radar.nf, el comentario de Enrique y el radar de la gente. Amigos, hacemos un alto de carácter técnico en nuestra mesa de operaciones para atender una de las preguntas más agudas y acertadas, yo diría, que nos ha dejado nuestra comunidad en el arenero. El suscriptor Enrique Vera Andrades nos planteaba hace unas horas una interrogante, yo diría, estratégica. Rodolfo, ¿por qué en Rusia no crean una aplicación móvil para que los ciudadanos reporten visualizaciones de drones en el cielo en un centro centralizado y actúen como radares humanos? Pues bien, Enrique, pasemos el bisturí clínico de contrainteligencia de inmediato porque tu análisis es tan certero que la realidad material ya lo ha puesto en marcha. A ver, tras realizar una serie de consultas directas con allegados en la Federación Rusa, pues hemos desclasificado que esa herramienta digital no solo existe, sino que está plenamente operativa. Y hablamos de la aplicación Radar.nf, una plataforma móvil gestionada por el Narodny Front, en castellano, es decir, el Frente de la Gente. Miren cómo opera la física de esta defensa civil capilar en las pantallas, amigos. Esta aplicación es la única herramienta oficial en Rusia que permite a cualquier ciudadano común reportar de forma instantánea el avistamiento de drones, misiles, explosiones, objetos sospechosos, no identificados o actividades de grupos de sabotaje en el terreno. El funcionamiento es científico y directo al grano. En cuanto el usuario registra la visualización, el reporte se envía de forma automatizada e inmediata a los funcionarios gubernamentales y defensa responsables de la seguridad perimetral para su procesamiento y neutralización. Por lo tanto, tal como apuntaba Enrique en su comentario, la colaboración de la población civil se transforma en un tejido de radares descentralizados indispensable para el Estado Mayor, permitiendo trazar de forma matemática la ruta de navegación de vectores que vuelan a baja altura y velocidad para que los sistemas de defensa aérea los disuelvan rápidamente. Eso sí, la seriedad de las pizarras rusas es estricta. El portal oficial de Narodny Front advierte con claridad forense que el uso de la aplicación implica la lectura y comprensión del artículo 306 del Código Penal de la Federación Rusa para evitar falsas alarmas de oficina.
Hoy vemos los resultados prácticos de las directrices que el propio Vladimir Putin adelantó en sus declaraciones. La seguridad ya no solo depende de los cuarteles, la realidad factual demuestra que el propio frente de la gente, pues, está en primera línea de vigilancia. Ahora bien, pasemos al dictamen en el césped. Final hispana en el Mundial y el knockout al eje París-Londres. Pasamos de inmediato a un pliego de última hora que ha dejado las maquetas deportivas de Europa completamente en ruinas, amigos. Mientras los líderes de la coalición de los dispuestos intentaban proyectar una ilusión de control en los campos elíseos, la terca realidad material de la cancha ha propinado un doble knockout histórico al eje París-Londres en las semifinales de la Copa del Mundo de 2026. Miren cómo se definieron las pizarras de este enfrentamiento intercontinental, amigos. La caída de Francia. En Arlington, Texas, la escuadra española trituró de forma fáctica las aspiraciones de Emmanuel Macron con un 2-0 inapelable. Un gol quirúrgico de Miquel Oyarzabal en el minuto 22 y el remache definitivo de Pedro Porro en el 58 dejaron a los franceses totalmente fuera del mapa real. La remontada de Argentina. En la otra semifinal de alta tensión disputada en Atlanta, Georgia, la vigente campeona del mundo, Argentina, le dio un auténtico baño de realidad física a Inglaterra imponiéndose por 2-1. Aunque Anthony Gordon adelantó a los británicos en el minuto 55, la garra albiceleste respondió con un gol de Enzo Fernández al 85 y el tiro de gracia de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+2. Dicho esto, pues presten mucha atención a las estadísticas científicas de esta hazaña, amigos. Argentina ratifica su leyenda como un titán del fútbol mundial al alcanzar su séptima final histórica, igualando la marca de Brasil y superando a Italia en los registros oficiales. Las pizarras históricas demuestran que la escuadra sudamericana posee un récord clínico implacable. Jamás ha perdido una semifinal en su historia, saliendo victoriosa en las 6 ocasiones que ha disputado esta instancia. En consecuencia, el próximo domingo 19 de julio seremos testigos de un choque de trenes de carácter histórico entre España y Argentina. Y aunque en este búnker nuestras verdaderas pasiones de juventud y madurez se inclinan mucho más por deportes de alta resistencia física y fuerza real como el remo y el rigor del rugby, nos sumamos al arenero para felicitar a toda nuestra inmensa comunidad en España y a la República Argentina por este hito extraordinario. Las maquetas de París y Londres han quedado pulverizadas en la cancha. Y bien, amigos, ahora pasamos con esto a los términos más de geopolítica. Y empecemos por la cronología de la asfixia, el patrón de 5 noches que ha cerrado el Mar Negro. Avanzamos de inmediato con el siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre la realidad material de lo ocurrido en el litoral. Las Fuerzas Armadas rusas han completado de forma sistemática su quinta noche consecutiva de ataques aéreos masivos con armas de precisión y drones contra la infraestructura portuaria del Mar Negro. Como explica Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia Nikolaev, los objetivos no fueron elegidos al azar. Se trata de los centros logísticos capilares que abastecen de combustible y armamento a las fuerzas de Kiev. Hacemos el bisturí clínico sobre el patrón cronológico de esta demolición, amigos. 11 de julio. Fueron golpeadas las instalaciones de Chornomorsk, Yuzhny e Ismail. 12 de julio. Los misiles Gerán cazaron en Odessa y Chornomorsk un ferry, una patrullera y un buque pesquero cargado con lanchas no tripuladas. Miren, el asunto, ¿eh? Un buque pesquero cargado con lanchas no tripulares. O sea, una madre nodriza acuática, ¿verdad? 13 de julio, retorno a Chornomorsk, destruyendo 2 buques Rorro,
un portacontenedores, un muelle de drones submarinos y un depósito de municiones de la OTAN. El 14 de julio se neutralizaron 3 buques de carga seca en Yuzhny y el nudo de transporte de las empresas MIG-Trans. 15 de julio se ejecutó el golpe de última hora que ya analizamos, destruyendo las líneas de ensamblaje del dron Ukhrjet UJ-22 en Odessa y alcanzando cargueros en el puerto de Dnipropetrovsk. Dicho esto, la asfixia económica y militar es absoluta. De acuerdo con los datos técnicos, Chornomorsk representa de facto el 90% de las exportaciones agrícolas de Ucrania y el muelle de entrada para el material bélico occidental. Al cortar de raíz esta vía, es asfixiar la logística de las firmas como Ottrans y Migtrans. El mando ruso está clausurando el grifo del reabastecimiento en el estuario del Boj. Así pues, se acabaron las maquetas de exportación segura de los despachos de París y Londres. Pasemos al cráter de Karabeliv. La FAB 3000 borra el cuartel de los drones de Magyar. Pasemos de inmediato al siguiente pliego de la mesa de operaciones, amigos, y analizamos un impacto de carácter forense en el sector sur de Gerson. Se ha confirmado la destrucción absoluta de uno de los cuarteles generales clave de la 414ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la unidad de élite dedicada a la guerra asimétrica de drones bajo el mando directo de Robert Brody, conocido en el frente como el indicativo de Magyar. Miren cómo opera la realidad material en el frente. Apenas 24 horas antes del ataque, Magyar había lanzado declaraciones de pasarela en Internet, amenazando con aislar de forma definitiva a Crimea del continente, mediante ataques dirigidos contra camiones cisternas y depósitos de combustible en el corredor terrestre. Sin embargo, la respuesta del Estado Mayor ruso no se hizo esperar en la mesa de operaciones. Por lo tanto, la base de operaciones de Brody ha dejado de existir. Un bombardeo ruso descargó una demoledora bomba de planeo pesada FAB 3000 con un módulo guiado y corrección sobre el punto de reunión de la brigada en la aldea de Karabeliv. Las imágenes desclasificadas en Internet muestran la escalada científica de la destrucción y miren estas imágenes, que en mi opinión son de horror. Y lo digo que son de horror porque, como se pueden dar cuenta, es en un complejo residencial. ¡Qué puntería la que han dado los rusos con esta bomba planeadora! La base quedó reducida a un cráter masivo, dejando un saldo preliminar de al menos 60 bajas ucranianas sin posibilidad física de alguna de escape ante la munición de 3 toneladas. En consecuencia, este episodio demuestra que el uso de munición pesada de planeo contra objetivos tácticos de alto valor obliga a las fuerzas de Kiev a dispersar sus puestos de mando, anulando por completo la efectividad de sus ataques dirigidos en Nova Rusia. La amenaza asimétrica no ha desaparecido de la raíz, y eso hay que decirlo. Pero como podemos ver, el cerebro que coordinaba el asalto terrestre a Crimea ha sido borrado de las pizarras. Pasemos al frente flota. Kupiansk y Kramatorsk reconocen el infierno en el terreno. Así pues, amigos, detrás de los reportes optimistas que los analistas de OSINT occidentales publican en sus oficinas, la realidad del combate en el terreno ha tomado un cariz dramático para las tropas de Kiev. Un combatiente ucraniano en activo, identificado con el indicativo Mushnoy, no es la primera vez que Mushnoy nos da información, se ha puesto en contacto directo con las redes del frente para lanzar una advertencia rigurosa. Cito: la situación en la dirección de Kupiansk ha empeorado drásticamente. Cierro la cita. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre el informe de Mushnoy. Infiltración sistemática en Kupiansk.
Contrario a las maquetas de propaganda, las unidades de asalto rusas continúan infiltrándose en pequeños grupos de infantería urbana, registrándose ya su presencia consolidada en el sector privado de Kupiansk-Uzdovaya. Es un avance lento, pero matemáticamente constante. La mentira de los drones. El militar ucraniano confiesa de forma fría el talón de Aquiles de Kiev. Es imposible compensar la escasez absoluta de soldados en el terreno únicamente con drones FPVs. Los drones pueden golpear, pero para sostener la línea y ocupar físicamente el territorio tras el fuego se necesita infantería, un recurso que Kiev ya no posee en las pizarras. El cerco silencioso en Kramatorsk. En el eje de Kramatorsk, las tropas rusas están consolidando posiciones en la localidad de Malinovka, empujando la línea hacia el oeste. Musnoy advierte con pánico el movimiento de pinza oculto de las fuerzas rusas en las zonas boscosas de los flancos norte y sur, lo que prepara el terreno para un cerco total en la dirección de Tijonovka y Vasiutinskoye. Por lo tanto, la advertencia del portavoz presidencial Dmitry Peskov a inicios de julio, ¿se acuerdan? Recobra hoy todo un peso forense. Todo llega a su sentido común. El conflicto ha entrado de forma fáctica en una fase cualitativamente nueva, en una guerra real, donde la destrucción total y planificada de los recursos del adversario se ejecuta sin importar las amenazas de la OTAN. La iniciativa de combate ha pasado por completo a manos de las fuerzas rusas y el debate en las oficinas de Kiev ya no es si podrán con el frente, sino con qué velocidad colapsará su estructura defensiva. Dicho esto, pasemos a la paradoja del combustible. Especulación en surtidores y el plan enemigo de los 40 días. Ok, avanzamos al siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre un expediente, yo diría, de alta seguridad interna, que está encendiendo las alarmas y desatando una oleada de videos sarcásticos en las redes sociales rusas. Estamos hablando de la paradoja del mercado interno de la gasolina. Amigos, la realidad material nos demuestra que el combustible físico existe y está almacenado en las gasolineras. Pero las corporaciones privadas se niegan de facto a venderlo al público bajo los precios regulados. ¿Mm? No nos sorprende, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto anteriormente. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre este sabotaje de oficina, amigos. El analista Vladimir Lepejin expone que el origen de esta crisis no radica únicamente en las incursiones asimétricas de Ucrania, sino en una inercia económica defectuosa heredada desde la década de 1990. La política de priorizar la exportación de materias primas a cualquier precio para alimentar bolsillos privados sin fiscalización estricta. ¿Qué está pasando hoy en las pizarras? Las empresas privadas prefieren colocar la gasolina en la bolsa comercial a 85 rublos antes que venderla en el surtidor doméstico a 70. Al no permitírseles elevar el precio al consumidor, las petroleras simplemente retienen el suministro y vacían los surtidores de forma artificial bajo la consigna corporativa de esperar a que el gobierno ceda. ¿Ok? Esto no es una victoria ucraniana ni occidental. Esto es lo turbio que son algunos rusos. Greedy, ¿no? Por lo tanto, la vulnerabilidad física de la infraestructura es un factor crítico. Ucrania no oculta su plan estratégico de intentar privar a Rusia de combustible en un plazo de 40 días, dirigiendo sus ataques contra las refinerías más grandes de la zona central, que datan de la era soviética y cuyas ubicaciones son de fácil acceso en los mapas de hoy.
Esta amenaza se ha vuelto sumamente rigurosa tras el discurso del presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre de la OTAN, donde otorgó luz verde al régimen de Kiev para utilizar armamento occidental en ataques profundos contra el territorio ruso. El amigo de Putin, ¿no? Donald Trump. Mientras el enemigo acecha, los magnates del sector privado se niegan a financiar contramedidas de defensa aérea para sus instalaciones, asumiendo que el presupuesto estatal debe cubrir sus pérdidas. Imagínense esto. Mientras que ahorcan al ruso de a pie, encima de eso le exigen al gobierno que paguen por su seguridad. En consecuencia, amigos, la paciencia ciudadana se ha agotado por completo. En Internet circulan videos de conductores utilizando aplicaciones móviles para evadir el bloqueo de las gasolineras, mientras caricaturizan a los funcionarios responsables de fiscalizar el aumento de precios. Quienes especulan con los recursos estratégicos de la nación en tiempos de guerra civil no son simples comerciantes. Actúan de hecho como saboteadores del esfuerzo de la defensa. ¿Sí o no? Desde esta mesa de operaciones, el dictamen es categórico. Mi opinión, la solución no pasa por la imitación de medidas temporales, como la fallida idea de Mao en China de fundir metal en pequeños hornos caseros que al final no sirvió para nada. La única medida científica y contundente del gobierno debe ser la confiscación inmediata de las estaciones de servicio acaparadoras, la estatación del suministro, la revocación irrevocable de sus licencias comerciales y el procesamiento de estos magnates tarúpidos bajo cargos de traición militar. Y no hay que olvidar que se está por implementar, si no es que ya se implementó la pena de muerte a la traición militar. En el búnker no hay espacio para la impunidad de oficina, amigos. No sé qué está esperando Vladimir Putin para tomar acción de esto, pero inmediata. Dicho esto, pasemos a la purga sangrienta de Bankova, el escándalo de Mindish Gate y el gabinete reventado. Pasamos de inmediato a un nuevo pliego de contrainteligencia de última hora, amigos, y ponemos los sensores sobre la crisis terminal que sacude los despachos políticos de Kiev. Un informe forense, yo diría, desclasificado por el analista Fabricio Poggi para Le Antidiplomático, confirma de forma fáctica la caída de todo el gabinete de ministros tras la dimisión fulminante y forzada de la primera ministra Yulia Sviridenko, quien no alcanzó a cumplir ni un solo año en las oficinas. Les cuento, ¿no? Aunque la constitución ucraniana dicta que la remoción es facultad de la Rada, el jefe del régimen ejecutó el golpe de mano para adelantarse a un escándalo de proporciones bíblicas. Amigos, el exmiembro de la Rada, Oleg Zaryov, revela la verdadera realidad material. Sviridenko siempre fue una pieza operativa de Yermak. Tras el estallido del escándalo de corrupción internacional conocido como el Mindish Gate y la vergonzosa salida de su jefe, la Oficina Anticorrupción de la NABU le puso los ojos encima. Así pues, para evitar que cantara ante los jueces, Bankova decidió camuflar el golpe enviándola de forma voluntaria a la prestigiosa y lejana Embajada de Washington, sustituyendo a Ola Estebanicina, bajo la maqueta publicitaria de una estrategia política renovada. En su lugar, el régimen plantea encumbrar como primer ministro a Sergei Korotetsky, director ejecutivo de Naftogaz y colaborador íntimo de Timur Mindich, el prófugo tesorero del clan presidencial implicado científicamente en el saqueo y confiscación de la petrolera Ukranafta. Por lo tanto, la purga externa busca limpiar los rastros de los clanes empresariales antes de que todo se derrumbe. La presión de la OTAN exige también descabezar al ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, a quien los medios de pasarela italianos, por ejemplo, alaban por su juventud e innovación tecnológica.
La realidad forense demuestra que toda su estructura se sostiene con subvenciones occidentales, como admitió el cofundador de la firma militar ucraniana Firepoint, Denis Stillerman. El fin de la guerra sería una tragedia económica para Ucrania y para sus negocios. Una empresa tan independiente, ¿no, amigos? Que el examen técnico descubrió que su supuesto misil innovador era una copia exacta del modelo Flamingo británico. En Kiev todo se reduce a armas y dinerío para los bolsillos privados, amigos. Y esto nos lleva consecuentemente al fraude del Patriot en Baviera y el dictamen de la CIA. El domo de Kiev es cero. Así pues, seguimos con este reportaje. La prioridad oficial de la nueva embajada en Washington es la obtención de licencias para que Ucrania fabrique de forma soberana el sistema de defensas antimisiles Patriot. Sin embargo, pasemos el bisturí de la historia y la ingeniería militar con la cabeza totalmente fría, amigos. Las probabilidades de que Kiev monte una planta industrial de este calibre son fácilmente cero. En potencias desarrolladas, sin conflicto como Japón o Alemania, establecer la cadena técnica toma entre 4 y 5 años. El consorcio alemán Comblock firmó para fabricar el misil GMT, GEMT en Europa, y sus directores ya confirmaron que las primeras entregas no verán la luz hasta inicios de 2027. Miren de qué tamaño es la mentira publicitaria que les venden en las pantallas, amigos. El politólogo ruso Andrés Sidorov nos dice la física de este fraude financiero. La supuesta licencia a Ucrania otorgada por la administración Trump es solo una tapadera de oficina. El gigante aeroespacial Lockheed Martin produce 600 misiles al año y jamás transferirá su propiedad intelectual y científica a una zona de desastre. Los misiles Patriot se fabrican de facto en Baviera, Alemania, y la OTAN usará la etiqueta de producción propia ucraniana para camuflar el negocio circular de los contratistas. Tan desesperados están en sus pizarras que el asesor de defensa Sergei Bezkresnov ya salió a suplicar a otros países que les presten misiles Patriot bajo la promesa de oficina de que se los devolverán en el futuro. Una absoluta ridiculez transaccional, ¿verdad? En consecuencia, el colapso del frente y del cielo es una realidad matemática irreversible. El exanalista de la CIA, Larry Johnson, sentenció de forma forense que las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se están estirando y debilitando a lo largo de 6 frentes simultáneos, y que los planes de la OTAN para destruir al ejército ruso fracasaron por completo. Al contrario, reactivaron y modernizaron de forma masiva la base industrial de Moscú. Les salió el tiro por la culata, como decimos, ¿no? El prestigioso diario francés Le Monde ratifica este cuadro clínico. El domo de la capital ucraniana se ha derrumbado. En los ataques del 6 de julio y del 11 de julio, la defensa Patriot de Kiev registró de facto una efectividad de 0%, fallando en interceptar la totalidad de los misiles balísticos rusos por escasez de munición. Para colmo, los nuevos veloces drones Geran, que viajan a más de 500 kilómetros por hora a una altitud de 5 kilómetros, son imposibles de cazar por los interceptores de hélice ucranianos. La coalición de los dispuestos se reúne en París, presa del pánico porque las cartas de la OTAN ya están jugadas sobre la mesa y no encuentran soluciones. La estampida soberana, la the coalition of the willing, ¿no? Se convierte en la coalición de los débiles. Amigos, ponemos los sensores sobre el colapso absoluto de la unidad europea. El analista Anton Trafimov
acaba de desclavar cómo la cacareada coalición de los dispuestos se ha transformado fácilmente en una maqueta de pasarela que el propio diario alemán Der Spiegel califica con sarcasmo como una coalición de buenas intenciones, incapaz de ofrecer ayuda concreta o imponer un alto al fuego. El edificio de la Unión Europea, construido sobre la base de la coerción, se está resquebrajando con hilos podridos ante los ojos del mundo. Pasemos el bisturí clínico sobre las matemáticas del desmoronamiento institucional. La caída del rebaño. Un documento interno del Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por la oficina de Kaja Kallas, desvela un panorama sombrío. Desde el año 2023, el número de países de la Unión Europea que suministran ayuda militar directa a Kiev ha caído de forma drástica de 21 a solo 14 Estados miembros. La realidad material expone que incluso socios bandera como Francia ni se han comprometido con presupuestos para el año 2027. El portazo de Bulgaria en París. Los mitos de euroburócratas aseguraban que la resistencia a empobrecerse por Kiev era cosa de figuras aisladas como Fico en Eslovaquia o Orbán en Hungría. Sin embargo, en plenas celebraciones del Día de la Bastilla en París, el nuevo primer ministro de Bulgaria, Radev, les ha propinado un batacazo político al anunciar formalmente que la nación balcánica abandona la coalición y suspende de inmediato la ayuda militar al gobierno. Del gobierno. Un golpe estratégico brutal, considerando que Bulgaria es de los mayores productores de munición del estilo soviético en la Unión Europea. El giro a la derecha, ¿no? Bulgaria se une de forma fáctica al bloque de sentido común geoeconómico, que ya integran Austria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. Los estados individuales se niegan rotundamente a destruir su propio bienestar para llenar las cuentas ocultas de los líderes de Bankova. Poco a poco se está despertando Europa. El expediente Volinia. Polonia rompe con Kiev ante el manifiesto nazi. Dicho esto, amigos, miren la costura más porosa y explosiva del tablero de Europa Oriental. Mientras Polonia aboga de dientes para afuera por estructuras militares europeas que reemplacen a la OTAN, en las pizarras de la realidad material, Varsovia ha roto de forma abrupta sus lazos con el régimen de Kiev. El motivo es de un carácter forense e histórico insalvable, y de esto hemos hablado tendido acá en este canal. Ese manifiesto desprecio de Zelensky hacia la postura polaca sobre la inadmisibilidad de glorificar a los colaboradores fascistas ucranianos. Amigos, aquí hay que revisar la memoria de los pueblos. La masacre de Volhynia sigue siendo el punto más sensible y sangriento en relaciones de ambos países. Una herida histórica que Bankova ha avivado con todas sus fuerzas e insultos. No hay que olvidar. La reacción social en Polonia ha sido tan abrumadora que la propia Bruselas se encuentra en pánico. Al ver en las redes sociales a las milicias de Kiev alzando las manos en gestos característicos de la ideología de los años 30. Los ciudadanos polacos de a pie empiezan de facto a comprender las razones científicas que obligaron a Rusia a activar su operación militar especial. Les digo, Europa se está despertando. En consecuencia, la superestructura política de la Unión Europea está perdiendo por completo la capacidad de convencer a sus ciudadanos de que intercambien sus vidas y su seguridad económica por los intereses de Bankova. Varsovia jamás olvidará las atrocidades históricas de los radicales ucranianos. El desmoronamiento de la coalición demuestra que el nuevo orden mundial ya no es una hipótesis de oficina. Las naciones europeas están pivotando hacia el realismo geoeconómico y el bando de la realidad material. Y bueno, hablemos de la venganza de Macron.
Del colapso en el Sahel al brazo de Oremán. A ver, amigos, ponemos los sensores sobre un expediente desclasificado por el portal polaco Interia, que expone la realidad material de la diplomacia francesa. El ex embajador Tomás Milniarski confirma de forma científica lo que en este búnker llamamos la política del contraataque por humillación. Tras haber sido expulsado de facto de las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Níger entre el 2022 y 2023, lo que desmanteló sus bases militares en el Sahel y liquidó la operación Barkhane a manos de la estrategia de Moscú, París ha decidido aplicar la ley de talión geopolítico. Al ver recortada su influencia histórica en África, el Palacio del Liceo ha redirigido sus recursos para golpear las zonas de influencia natural de la Federación Rusa. Las pizarras no mienten, amigos. En el 2024 amarraron un tratado de defensa con Moldavia. Este año consolidaron una alianza estratégica y militar con Armenia, aprovechando el poroso conflicto de Nagorno-Karabaj. Y paralelamente operan en Kazajistán con el objetivo explícito de capturar el desarrollo de su energía nuclear y eólica para cortar de raíz la dependencia francesa del uranio ruso. No es filantropía de oficina, amigos. Es una competencia descarnada por la supervivencia como actor global. Y esto nos lleva al botín de Damasco y el negocio redondo de los cazas Rafale. Dicho esto, presten mucha atención a las costuras económicas de este despliegue, amigos, porque donde opera la bandera de Francia, operan de hecho sus corporaciones multimillonarias. El profesor Milnarsky desclasifica que tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Bashar al-Assad, el presidente Emmanuel Macron ejecutó una visita relámpago a Damasco los días 6 y 7 de julio. A pesar de registrarse explosiones en la capital siria, París selló 15 acuerdos bilaterales drásticos. Se apoderaron por 30 años de la explotación del puerto estratégico de Letakia a través de la naviera CMG y CGM. Introdujeron a la petroquímica Total Energies para explorar crudo en el Mediterráneo y amarraron contratos bancarios y de aviación con Airbus. Pretenden borrar la huella del Kremlin en Siria a base del talonario corporativo. Miren cómo esta maqueta transaccional se replica de facto con el frente de Ucrania. El pasado 13 de julio, Macron anunció con bombos y platillos la concesión de licencias para que Kiev ensamble misiles de crucero y bombas de precisión. ¿Ok? Y es que aquí hay que ver la letra pequeña del contrato. Para recibir esas supuestas licencias, el régimen de Kiev está obligado de forma obligatoria, por decirlo así, a comprarle a París 12 aviones de combate Rafale y las nuevas versiones del sistema de defensa aérea SAMP-T. El negocio de las armas es redondo y transversal, ¿no? Incluso Jordan Bardella, líder de la agrupación nacional, confirmó en las pizarras de Interia que bajo su mando el suministro industrial no se detendrá. ¿Ok? En consecuencia, el plan estratégico de París a largo plazo es utilizar el conflicto y el Brexit para marginar a Gran Bretaña y erigirse como líder absoluto y dictatorial de una Unión Europea reconvertida en un polo de poder militar independiente de Washington y Pekín. Quieren obligar a Europa a pagar su autonomía tecnológica usando el complejo militar industrial francés. Las maquetas de oficina del Eliseo buscan venganza, amigos. Pero la física del terreno dictará la última palabra, ¿no creen? Ahora, esto nos lleva de inmediato, así de inmediato, a la farsa del 14 de julio. Desfiles de pasarela y la quiebra francesa del 120%. Amigos, y ponemos los sensores sobre la demoledora auditoría que publica el portal polaco Interia a través del analista Jaroslav Kuis.
El pasado martes, las calles de París escenificaron el último desfile militar del Día de la Bastilla, presidido por Emmanuel Macron. Ruido de bandas, asfalto destrozado por orugas y gestos refinados diseñados con el único objetivo político de eclipsar el 1 de mayo de la Plaza Roja de Moscú y simular una supuesta solidaridad eterna sentado a Zelensky en el palco de honor. Sin embargo, bueno, pasemos el bisturí clínico sobre la terca realidad material de los datos, amigos. Los franceses dominan a la perfección el arte de impresionar al público, ¿verdad? Pero las maquetas teatrales se caen solas ante los hechos macroeconómicos del Instituto Kiel. Mientras Dinamarca ha destinado de facto entre el 2.7 y el 3% de su PIB a sostener a Kiev, la ayuda real de Francia ha sido un miserable 0.3 a 0.4% de su Producto Interno Bruto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es decir, entre 7 y 8 veces menos. París no tiene músculo físico para financiar sus ambiciones de liderazgo. Es uno de los países más asfixiados por la deuda en toda la Unión Europea, tocando un récord histórico que este año supera de facto el límite de 120% del PIB. Con el desempleo al alza en sus provincias y un pánico interno por la llegada de trabajadores ucranianos que compiten en su sector agrícola. El espectáculo de Macron es pura pirotécnica de oficina. Digo, solo digo. La advertencia de 2027. El destino de Kiev, poner atención, el destino de Kiev en manos de los votantes de la Unión Europea. Y es que dicho esto, amigos, presten mucha atención al horizonte de las pizarras electorales, porque la fragilidad de la actual alianza de valores está a punto de estrellarse. El análisis de Quiz sentencia de forma forense que la mayor prueba y el desafío definitivo para Ucrania no provendrá de los drones y misiles en el frente, sino de la voluntad de los votantes en las democracias occidentales. Interesante, ¿no? A Emmanuel Macron le quedan los meses contados y la próxima primavera, concretamente entre abril y mayo de 2027, Francia celebrará elecciones presidenciales donde Marine Le Pen lidera cómodamente todas las encuestas de opinión. Si Macron dio un giro radical por conveniencia, no hay ninguna razón científica para que su sucesor no desarme el rumbo ucraniofilo de inmediato, ¿no? Por lo tanto, el tablero internacional se está moviendo hacia un cambio radical e irreversible. En Alemania, los partidos europeístas de centro están perdiendo el control, mientras la formación soberana AfD gana terreno con total confianza en los sondeos. En Berlín, el ambiente es tan hostil que el canciller Friedrich Merz ya propuso degradar a Ucrania a un humilde estatus de miembro asociado de la Unión Europea, desatando la indignación y el llanto en los despachos de Bankova. Sumen a esto que en el extranjero el impredecible Donald Trump retendrá de forma fáctica el poder de la Casa Blanca por los próximos 2 años y medio. El tiempo de los cheques en blanco y las promesas de pasarela se ha terminado en el arenero. El destino de Kiev, como dice este señor, se decidirá con votos, no con desfiles pomposos. Amigos, los pliegues informativos de este miércoles 15 de julio nos dejan un cuadro clínico transparente en nuestras pizarras, ¿verdad? Las dinámicas logísticas, industriales y políticas del arenero internacional demuestran que las decisiones de oficina y las maquetas de propaganda se estrellan inevitablemente cuando cambia la física del terreno y de las finanzas globales. Las naciones están pivoteando hacia el realismo y las promesas vacías ya no pueden sostener estructuras en quiebra. Ahora la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones de todo el expediente que hemos desclasificado hoy en la mesa de operaciones. Si este análisis les ha sido de utilidad, apóyennos
dejando su me gusta en la pantalla. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, si son nuevos miembros en nuestra comunidad. Si ya lo han hecho, mil gracias. Muy agradecido, porque es lo que realmente mantiene con vida este canal y sus generosas donaciones, amigos. Claro que sí. Compartan este video urgente y dejen abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que el veredicto de las urnas en las democracias occidentales terminará por sepultar las maquetas de la eurocracia en el 2027? Los leo en comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad, y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.